Muy bien, pues vamos a pasar al tiempo de la predicación. Voy a invitar a nuestro querido Valentín a que se acerque aquí. Y le voy a pedir a Miguel si puede orar por él antes de que pase a compartirnos la palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos darte las gracias. Gracias que nos has hablado. Nos has hablado mediante tu palabra, en otro tiempo por los profetas, también por los apóstoles, y ahora en estos últimos tiempos nos has hablado por el Hijo. Gracias, Señor, que nos explicas quién eres tú. Y queremos en esta mañana, Señor, pues adorarte, bendecirte, queremos aprender más, queremos conocerte más y mejor, y conociéndote, pues alabarte y poner nuestra vida en disposición para lo que tú quieras. Te pido por Valentín que me ayudes a expresar las palabras que tú también quieres. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues buenos días, gente en Zoom y gente en la vaguada aquí presente. Y es un privilegio estar aquí con vosotros, compartir y lo que el Señor ha puesto en mi corazón respecto a este texto. Esta es Isabel Pantoja, ¿no? La reconocéis, unos cuantos años hoy. Y de todos vosotros es conocido mi afición por las canciones de Isabel Pantoja, aunque no lo parezca, pero hay una canción de ella que dice: hoy quiero despojarme y desnudar el alma. Y es cierto que cuando hablas en público, cuando te diriges a otras personas en cualquier ámbito, si quieres ser transparente, natural, coherente, etcétera, en cierto modo te expones o también sabes que te despojas de tu alma, te sacas y reflejas lo que llevas dentro también, ¿no? Y cómo no, en el ámbito de compartir la palabra de Dios. Por mayor motivo, como dice un teólogo que leí hace unos días, dice palabra de Dios, pero también palabra de hombre, porque la manera de hablar, de vivir a Cristo, las palabras que abundan en nuestra boca, en cierto modo manifiestan cuál es nuestra comprensión y del que habla sobre Dios. Creo que es importante porque la manera en que percibimos a Dios determina la forma en que vivimos nuestra relación con Él. Endurance. Endurance fue, imagino que muchos lo conoceréis, fue una expedición liderada, o la sede estaba en Londres, dirigida en el 1914, dirigida para explorar la Antártida. Su objetivo era ir a un lado del continente, de la Antártida, pasar por el Polo Sur y aparecer en otro lado de la Antártida. Y emprendieron esta expedición justo el día que Inglaterra entró en la Primera Guerra Mundial, en 1914. ¿Y por qué lo pongo aquí? Pues Endurance es un reflejo. Tuvieron varios avatares durante la expedición. Era un barco increíble, construido para romper hielos, es decir, porque en su aproximación a la Antártida el agua del océano estaba congelada y tenían que preparar barcos muy, muy sólidos que hicieran de rotura del hielo. No ocurrió lo que preveían, era poder llegar hasta continente sólido, es decir, hasta la parte de la Antártida, y el barco quedó parado y totalmente obstruido por el hielo y empezó a aprisionar con tal presión el hielo porque el agua en estado sólido se dilata, ¿no? Tuvieron que bajar muchos avatares, al final tuvo que ir una expedición con un pequeño barco a buscar ayuda al sur de Chile, etcétera, etcétera. Pero es un ejemplo que se suele poner en muchos ámbitos como reflejo de resiliencia y perseverancia, definiendo la resiliencia como la capacidad que tiene el hombre para enfrentar diferentes situaciones en su vida, de sufrimiento, etcétera, y cómo se adapta para superar, ¿no? Y recibiendo y entendiendo la perseverancia como ya conocéis. En este caso, perseverancia en el noble
deseo humano de explorar nuevos territorios y, en este caso, en la fe en la capacidad del ser humano. Y este texto me sirve de introducción porque, el hecho de Endurance, me sirve de introducción porque lo relaciono con el texto que nos atañe, también referente en este caso a la resiliencia y a la perseverancia de Pablo. En este caso, perseverancia en predicar el Evangelio y, en este caso, fe en Cristo Jesús, ¿no? A quien él se había convertido. Un aspecto práctico, durante estos años en diferentes, como os habrá podido acontecer a vosotros o a algunos de vosotros, en diferentes cursos de formación que tienen que ver con comunicación, etc., hay dos denominadores comunes cuando te hablan sobre la comunicación, al respecto de la formación, etcétera, la enseñanza, y hay dos denominadores comunes que he querido reflejar ahí con ese slide. Uno de ellos es el número 3 y otro de ellos son 20 minutos. Parece ser, los que entienden de estas cosas, los neurólogos, neurocientíficos, los comunicadores, los que saben de estos temas, que la mente humana, cuando recibe información, la mente humana lo recibe con mucho mayor solidez cuando las ideas que recibe se le desarrollan en 3 puntos. ¿Por qué? Porque el 3 puntos es el punto de equilibrio perfecto de cualquier cosa y parece ser que nuestro cerebro de esa manera lo asimila mejor. De igual manera, el tema de 20 minutos, pues parece ser también que como humanos que somos, pues estamos más preparados para no prestar atención en una enseñanza, en una charla de 20 minutos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Lucas, a pesar que en aquel entonces no estaban probablemente las disciplinas de neurociencia o comunicación muy desarrolladas, es un hombre muy moderno y aplica este estilo. Aplica este estilo en el libro de Hechos. Y aplica este esquema del número 3. En su evangelio enuncia 3 parábolas. La parábola de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo y la parábola de la moneda perdida. La parábola de la oveja perdida es una oveja perdida entre 100. La parábola de la moneda perdida es una moneda perdida entre 10. Y la parábola del hijo pródigo es un hijo perdido entre 2. En Hechos, Lucas también desarrolla en 3 puntos, es que es curioso el estilo de Lucas, la verdad que es un tema que me ha llamado la atención. Respecto al Sanedrín, sabéis que el Sanedrín, donde se reunían el Consejo de Sabios Judíos, que hacían función de juez, gobernaban no solamente la vida religiosa, sino también política. Primer episodio que relata Lucas, el escritor de Hechos. El Sanedrín mete en la cárcel a Pedro y a Juan, posteriormente los libera, sin antes recordarles que no hablaran de Cristo, ni del Evangelio, ni predicaran a Jesús. Segundo episodio relacionado con el Sanedrín que relata Lucas. Sanedrín arresta a todos los apóstoles en Hechos 5, pero los deja libres sin azotarlos. Y tercer y último episodio relacionado con el Sanedrín que relata Lucas es el referente, como bien conocéis, que los miembros del Sanedrín, después de escuchar a Esteban, llevaron toda su ira contra él y le apedrearon, en Hechos 7, del 54 al 60. Por lo tanto, hay un estilo de Lucas en la forma de su enseñanza, porque hay una convivencia en la revelación y en el carácter humano. Hay una convivencia. Dios no anula la personalidad humana. Cuando hablamos de los autores de la Biblia, están inspirados, reciben revelación, pero no queda anulada su carácter humano. Quizás a veces con todo el riesgo que ello conlleva en la vida práctica y real, pero también aprendemos de este proceder de Dios. Por eso creo que las Escrituras nos llevan por un fascinante viaje de diferentes escrituras, diferentes épocas, diferentes zonas geográficas, que en su globalidad, tras muchos logros, mucho aprendizaje, también errores, nos llevan a Jesús como a la palabra definitiva de Dios. Y es lo que debemos constatar.
Eso es Lucas, es un retrato de Lucas. De esta manera, Lucas, fiel a su estilo, en su relato del primer viaje misionero de Pablo, Lucas de nuevo presenta un episodio con 3 elementos. En Hechos 13:50 habla de que los apóstoles son expulsados de Antioquía de Pisidia. Posteriormente, un segundo episodio, de Iconio huyen para escapar de una muchedumbre hostil que intentaba apedrearles. Y tercero, en Listra, Pablo sobrevive después de haber sido apedreado. Y, es más, asumían que le habían dado muerte. Pues vamos a dar paso al texto que nos atañe. Perdón. Al texto que nos atañe, y le voy a pedir a Adán, que no sé si está ahí ya con el fondo de la escuela dominical, pero si puedes leer en Hechos 14, del 19 al 28. Sí. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Pues gracias, Alan. Y aplicando el estilo de Lucas, vamos a desarrollar este episodio en tres ideas que Dios enseña a través de estos versículos. La primera idea es la intervención de Dios. Entendido por intervención de Dios, si Dios actúa directa o indirectamente en nuestras circunstancias individuales, en nuestro entorno, en este mundo. Y es lícito preguntárselo y cuestionarlo, ¿no?, como creyentes, cuando Dios interviene o no interviene, o si interviene en avatares que nos acontecen en la vida. En toda índole, no hablo solamente a nivel individual. Hablamos de milagros, hablamos de providencia divina, etcétera, ¿no?, cuando nos referimos a la intervención de Dios. Fijaros, este representa el apedreamiento de Pablo, como ha relatado en la lectura Dan. Es curioso porque Pablo, que no Lucas en hecho, pero Pablo hace referencia a este apedreamiento que recibe, menciona que fue apedreado en dos epístolas paulinas, en 2 Corintios 11:25 y en 2 Timoteo 3:11. Para Pablo, probablemente la experiencia de haber sido apedreado le llevó su mente a recordar el apedreamiento de Esteban, que curiosamente porque era la función que él tenía en aquel entonces, antes de convertirse, él había aprobado. Y mira lo que nos relata Lucas, porque también creo que pone énfasis en ello. Sin embargo, en ese apedreamiento, por un lado de Esteban, por otro lado de Pablo, Esteban murió, pero Dios conservó la vida de Pablo. Y podemos preguntarnos que por qué Dios preservó una vida y no la otra, por qué Dios intervino o no intervino en un caso o en otro. Es lícito, y creo que es normal y razonable, y en esta hay enseñanza,
porque alguna vez en la vida nos vamos a cuestionar, nos vamos a plantear en la vida que nos va a tocar afrontar en algún momento en cuanto a la intervención de Dios. No tenemos, como creyentes, no tenemos siempre respuesta ni explicación a todos los hechos que acontecen en este mundo, en nuestra vida, en nuestro entorno. Es cierto que nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro razonamiento tiende a buscar argumentos, a relacionar causa-efecto, por qué ocurren estas cosas, y queremos tener siempre respuestas según nuestros sistemas racionales, y además buscamos siempre vincularlos con un proceder divino. Más allá de la esperanza, esta es una película preciosa que está en la plataforma de Movistar. Ya sabéis que en esto soy muy objetivo, en lo de Movistar. Pero es de verdad, es una película preciosa, basada en hechos reales, que está ahora mismo disponible en la plataforma. La vimos el otro día mi familia juntos, porque Ana había recibido muy buena referencia sobre ella. Y insisto, es una película basada en hechos reales. Y si quieres evangelizar o compartir con alguna persona conocida, etcétera, dile que vea esta película, porque es increíble lo bien que trata el entorno cristiano, la iglesia, nuestra fe en Cristo Jesús, en este caso de una comunidad evangélica protestante en Estados Unidos, y habla del caso de un chaval que en un estado norte, no me acuerdo ahora de dónde, de Estados Unidos, jugando con otros amigos, se hunde en una placa de hielo, avisan a los bomberos, etcétera, pero se tira, hablo de memoria, según la película, casi 20 minutos estando sumergido bajo el agua. Consiguen sacarle los bomberos del fondo e increíblemente, no voy a hacer spoiler, aunque ya lo estoy haciendo, de la película, pero porque la hago de referencia para que evangelicéis a otro. Porque lo trata muy bien, el concepto cristiano de verdad que lo trata muy bien. Increíblemente, una familia cristiana que se reúne en la iglesia allí, este chaval vuelve a la vida, sacan el testimonio del médico, que era un médico especialista, porque parece que en el mundo de los ahogamientos hay mucho desconocimiento de cómo reacciona el cerebro, etcétera, ¿no? Y dice que increíblemente su hijo se ha salvado, milagrosamente, lo dice así, y además sin ninguna consecuencia cognitiva ni deterioro cognitivo. Al volver sigo con el spoiler, al volver al colegio, el chaval, es que es referencia para evangelizar, no para es que me venía muy bien el argumento para la predicación, tenéis que entenderlo. Al volver el chaval al colegio, una profesora suya, con lágrimas en los ojos, le dice y le espeta al pobre chaval, qué culpa tendrá él, pero bueno, está bien porque la película lo refleja, insisto, basada en hechos reales. ¿Por qué a ti Dios te ha salvado y a mi marido no? Era una profesora joven de 40 y tantos años que un día despertó en la cama con su marido muerto por un aneurisma. Y me encanta, y con esto ya termino el spoiler, porque el chaval le responde, pues no lo sé, no tengo explicación. Y la mejor respuesta que como creyentes, y créeme que podemos dar muchas veces en los avatares de esta vida, es no lo sé. Cuando nos preguntan, mira, cuando nos comunicaron que mi hijo se iba a morir en La Paz, normalmente en La Paz, y es una experiencia que no, bueno, en cualquier hospital, que no se la deseo a nadie, pero que muchos lo habéis pasado, cuando estás esperando a que salga alguien de una intervención quirúrgica, bueno, evidentemente es peor estar dentro, pero bueno, cuando estás fuera, esperando a que alguien le haga una intervención quirúrgica, lo mejor que puede ocurrir es que el cirujano salga como al ave veloz, ¿no?, de allí, o la cirujano, y de camino rápidamente te diga, todo está bien, todo está bien, y es lo mejor que te puede ocurrir. Lo peor que te puede ocurrir es cuando dicen familiares de no sé qué, y te meten en una sala, porque ahí las cosas ya vas mal. Y nos comunicaron que estuviéramos preparados, que nuestro hijo se iba a morir, y recuerden aquel tiempo que algunos hermanos, bueno, un hermano en concreto, pero que no, evidentemente sin ninguna intención, solo faltaba para nada,
al contrario, con una intención de apoyo, pero quiero trasladar como yo lo viví. Me trasladaba cómo es posible que os acontezca esto a vosotros, cómo es posible que os ocurra esto, vosotros que estáis en estos temas, que estáis en la iglesia, que estáis sirviendo, etcétera. ¿Cómo es posible que os ocurra esto? Mira, la mejor forma, ¿cómo es posible que Dios no haya intervenido, etcétera? Bueno, diferentes comunicados, ¿no? Pero la mejor forma de acompañar a alguien que pasa en circunstancias es no estar dando siempre un toque de prisma divino en cuanto a explicación, quiero decir, en cuanto a explicación, en cuanto a consuelo, solo faltaba, sobre quizás haya sido que el Señor te quiere enseñar algo, quizás el Señor tenga un plan, etcétera. Intentar dar explicaciones que no conocemos, no conocemos los planes de Dios, no conocemos cómo Dios interviene. Como que toda la vida cristiana, como decía antes, tuviera una relación causa-efecto. Me encanta la cita de Job, por lo menos al principio de los amigos de Job, después de pasar por multitud de dificultades en cuanto a de ser herido su familia y su contexto en Job 2:13, lo conocéis, por lo menos en ese momento sus amigos dicen que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y creo por eso que es el mejor acompañamiento, porque quizás buscar explicaciones no siempre las vamos a encontrar. Al fin y al cabo, creer que Dios puede arreglarlo todo por providencia, y hablo en esta tierra, o intervención milagrosa, y poner en el poder absoluto en Dios en cuanto a su intervención directa en nuestro día a día, en nuestras circunstancias, a veces puede ser tan ilusorio y desilusionante como asumir un poder que claramente no tenemos como creyentes. Nuestra confianza está en Dios, pero no sabemos cómo Dios va a intervenir en una situación o en otra. Porque, como decía, en esta tierra no tenemos explicación para todo, ni mano decisoria sobre la intervención de Dios, aún siendo cristianos. Segundo punto que quiero ver con vosotros está referido a fortalecernos en el Señor unos a otros. Lucas no da la razón, Lucas, el autor de Hechos que hemos leído, no da la razón de por qué Pablo y Bernabé no continuaron viaje a Tarso, que era la ciudad natal, como bien sabéis, de la provincia de Cilia. Era la ciudad natal de Pablo. Dice sino que viajaron a través de Cilicia a Derbe y más tarde a Listra, donde fueron apedreados. Lucas lo que hace y enfatiza, registra la amorosa preocupación que tenía Pablo por los hermanos de las iglesias nuevas, por los hermanos que habían conocido a Cristo, y siempre, y en eso por eso enfatiza Lucas, que Pablo regresa a esos sitios. Mira que podía haberles enviado cartas, como a otras ciudades, según hemos visto en las epístolas paulinas, pero aparte de eso, Pablo va presencialmente, incluso a Listra, donde había sido tratado muy hostilmente y sin tener en cuenta las dificultades que se podría encontrar. Pero era mayor su fervor en cuanto a buscar cuidado pastoral, en cuanto a tratar de fortalecer a los nuevos creyentes, que cualquier estado de desánimo. Porque tenía un corazón pastoral. Hay un cuidado pastoral que va implícito en la función de anciano, va intrínseco, va totalmente conectado, es engarzado, no se puede separar una cosa de la otra. Y es una labor de los ancianos fortalecer a los miembros de la Iglesia, y sobre todo más a los recién convertidos. Pero también, para que no se enfaden Kisley y Miguel conmigo, también hay un cuidado pastoral que se da entre todos, como creyentes, unos a otros.
La Biblia habla de la comunión, del ágape, y es este cuidado pastoral que da sentido a la Iglesia y esa función de fortalecernos unos a otros a la que estamos llamados. Hoy en día, más que nunca, en tiempo de pandemia, que llevamos ya año y medio, bueno, encerrados todavía no llevamos un año, sí, un año y pico. En este tiempo de pandemia hay que recordar que este cuidado pastoral entre unos y otros, no solo de los ancianos hacia los miembros, entre unos y otros, es necesario, requiere conectarse, requiere tener presencialidad. Mira, me encanta lo que dice Pablo en el último versículo que ha leído mi hijo Adán, el 28, dice que Pablo en Antioquía, ¿qué es lo que dice? ¿Podéis leerlo alguien? Versículo 28, 14, capítulo 14. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Dice que se quedaron mucho tiempo, lo cual habla de presencialidad, lo cual habla de conectar, de cuidado cercano con los hermanos de la Iglesia, en este caso los que les habían encomendado. Por eso, creo que es importante no dejar de estar conectado con un grupo, tener contacto, tener presencia, porque necesitamos de ese cuidado y de ese fortalecimiento, como comentaba, de unos a otros. Recuerdo en Brasil, cuando estuvimos allí, era una iglesia muy grande en la que decidimos congregarnos, Ana y yo, no teníamos hijos todavía, y era enorme, como son las iglesias en toda América, ¿no? Tanto del norte como del sur. Y enseguida había grupos pequeños, células, y enseguida nos integramos en un grupo pequeño, porque era la manera de estar conectado. Pero quiero enfatizar que esto no es solamente un tema para iglesias grandes, sino también para iglesias pequeñas como la nuestra, ¿no? Comparado, digo, con Estados Unidos o Brasil. También una iglesia pequeña, si queremos fortalecernos unos a otros, queremos tener ese cuidado pastoral, requiere una conexión a través de algún grupo. Hay un estudio sociológico, hay un enlace, no vamos a ver el vídeo aquí por amor al tiempo, pero lo colgaremos en la página web si procede. Está bastante bien porque refleja, está hecho en España. Porque resulta que la conclusión de ese estudio, fíjate lo que voy a decir, porque de primeras parece que no, dices, no me lo puedo creer. Pero concluye que está demostrado que a las personas que menos vemos presencialmente son los seres más queridos. Yo lo aplico al entorno de la iglesia y lo amplío también, solo faltaba, ¿no? Pero el estudio concluye que a los que menos vemos y saca unas anécdotas muy interesantes porque calcula el tiempo que vas a ver a tu, pues, por ejemplo, en base, si te dan el estudio con Chris y conmigo, ¿cuánto tiempo vas de aquí hasta que el Señor te diga a su presencia? Nos vamos a ver más o menos calculado en función de todo tu pasado, ¿no? Y claro, sale gente ahí llorando porque se dan cuenta de cómo transcurre el tiempo y cómo están utilizándolo, ¿no? Y os pediría que lo vierais, aunque lo colgaremos en la web, porque desmitifica el tema del tiempo. Si no me equivoco, el tiempo es igual para todos. Un año tanto para Alberto como para mí son 365 días, ¿no? Una semana, tanto para Merceditas como para mí, pues son 7 días. Y una hora o un día son 24 horas, tanto para Jesús como para mí. A no ser que vayamos, ya que hemos mandado una sonda a Marte, pues voy a hacer aquí una referencia. A no ser que nos refiramos a la teoría de la relatividad de Einstein, que una de las cosas que dice es que si tú te vas a la velocidad de la luz, a un planeta interestelar, a la velocidad de la luz, el tiempo transcurre de diferente forma, que un minuto allí puede ser aquí un año. Pero que yo sepa, hoy de momento, en España no nos movemos a la velocidad de la luz. Y yo con mi furgoneta te aseguro que mucho menos. Entonces, el tiempo es igual para todos. La diferencia está en la prioridad y en la decisión que tomamos cada uno con ese tiempo.
Pero ese vídeo, ese estudio, ayuda a reflexionar, y a mí personalmente en primer lugar, la próxima vez que una persona, un hermano creyente de la iglesia, una visita o un amigo o un familiar me pida quedar a tomar un café, etcétera, me ayuda a reflexionar si le digo que sí o saco tiempo o no, o tomo esa prioridad. Me ayuda a reflexionar si abro mi casa para invitar a unas personas, etcétera, a pasar tiempo y tomar la decisión de priorizar ciertas cosas o no en cuanto a qué dedicamos el tiempo. Y por eso os pediría que lo vierais. Y por eso Lucas enfatiza que Pablo pasa mucho tiempo con las personas que se convirtieron. Pablo pasa mucho tiempo en las iglesias que él fundó. Eso es Brasil, Sao Paulo es una pareja de ancianos en la Bolivia afuera. Hay otro estudio que dice que en este tiempo de pandemia, otro estudio sociológico, esto sabe mucho Pepe Herrero, que en este tipo de pandemia, esto también es interesante, una de cada dos personas ha sentido la soledad con más fuerza que en toda su vida. Pero el estudio no alude, evidentemente dirás, bueno, Valentín, evidentemente hemos estado encerrados, porque alude a que a pesar de la presencia virtual, de los Zoom, de los YouTube, de los FaceTime, de los WhatsApp Video, etcétera, etcétera, alude a que a la falta de presencia, la carencia de presencia física, de conexión física, es importante, porque somos seres humanos, y lo virtual no siempre suple, han sentido más soledad que nunca en la vida. Más agravante es este estudio a nivel global, que en España, frente al resto, el 71% de las personas sostiene que ahora tiene menos contacto físico con su círculo más íntimo. Pero comparado con el resto es el 38% a nivel global, como se ha hecho este estudio. Y llama la atención, porque esta falta del roce físico ha desembocado mucho en el sentimiento de soledad, hasta el punto de que más de la mitad de los españoles afirma que durante el aislamiento, a causa de la pandemia, se ha sentido más solo que nunca en la vida. Por tanto, que sea nuestra iglesia, Agua de Vida La Babada, un motivo de conexión y presencialidad con las cautelas y en la medida en la que podamos. Porque, guste o no nos guste, somos seres humanos y la conexión, la presencia, el contacto, alimenta y fortalece nuestras vidas. Bendita sea en este sentido la diversidad que hay en la comunidad cristiana, cuando hablo de conectar con un grupo, etc. Porque al fin y al cabo, cada persona, cada uno de vosotros, yo, etc., debe encontrar un hogar espiritual, pero debe encontrar un hogar espiritual, una comunidad de compañeros cuya sabiduría, obras y culto reflejen los valores y principios que uno tiene en su camino de crecimiento en el Señor. En el ámbito de fortalecernos unos a otros y la presencialidad y la conexión que ello requiere, Lucas también enfatiza y destaca, hablando de Pablo, destaca que Pablo, en su sede misionera, que era Antioquía, que era donde él fue encomendado, dice que estaba sostenido por las oraciones de aquellos miembros de la iglesia de Antioquía. Y además lo enfatiza. Dice que los miembros de la iglesia de Antioquía, de Siria, estaban al tanto de las dificultades y peligros de Pablo y Bernabé. ¿Y cuán importante es esto, hermanos? Fortalecer a los que apoyamos en la extensión del Evangelio, a los que nacen de nuestra iglesia, también los de fuera, solo faltaba, pero en ese sentido, fortalecer a los que están comprometidos con la extensión del Evangelio, que nacen de nuestra iglesia, recibiendo sus reportes, pero también sabiendo de sus necesidades y dificultades. Estoy pensando en Ivonne, que está aquí presente, estoy pensando en Oli, que Miguel nos trasladó, si no me equivoco, un informe la semana pasada. Estoy pensando en
Pepe, estoy pensando en Esteban, en Áraba, y no sé si me dejo alguna persona más de nuestro ámbito más cercano. Tercera y última idea del texto que nos atañe, y con esto termino, tiene que ver, como habéis podido escuchar al leerlo, el nombramiento de líderes en la Iglesia. Siguiendo el estilo de Lucas, de nuevo, de dar tres ideas, Lucas menciona tres aspectos de nombramientos a lo largo del libro de Hechos. Es curioso, son tres de nuevo. El nombramiento de Matías en Hechos 1, 23 a 26, que sustituye a Judas, si no me equivoco, así es. El nombramiento de los 7 diáconos en Hechos 6, del 1 al 6. Y el nombramiento, como no, de Pablo y Bernabé en Hechos 13, 1 y 3. Y sabemos por analogía, entre distintas escrituras, que las asambleas elegían a los candidatos, oraban y ayunaban, y después los ordenaban. Es decir, les encomendaban. De igual manera, en el caso de los ancianos de Pisidia, Licaonía, los apóstoles aprobaron las elecciones hechas por las iglesias, y después de orar y ayunar les nombraron. Nombrar, en griego, el término que utiliza Lucas en Hechos, significa aprobar mediante el acto de levantar la mano. Levantaban la mano y significaba aprobar. En otras palabras, como comento, levantar la mano era equivalente a elegir oficiales, y en el ámbito cristiano, en el ámbito de las iglesias, era equivalente a elegir a los que iban a llevar a cabo el gobierno de la iglesia local. Es verdad que aun cuando el texto dice que los apóstoles nombraron ancianos a los creyentes de cada iglesia, porque lo dice así, la mayoría de los comentaristas consideran que no lo hicieron sin la participación de la congregación local. Es decir, que la congregación local participó por lo menos en esa propuesta. Puede ser un asunto difícil, también nos ha hablado que hay algunos comentaristas que consideran, y por eso lo comento aquí, que las congregaciones estaban totalmente excluidas de la elección de ancianos. Por lo tanto, hay como dos posturas, pero bueno, os lo comparto aquí porque nos podemos encontrar con una u otra. El significado de anciano en griego es tanto Lucas como Pablo, pero principalmente Pablo, utiliza dos términos indistintamente en el mismo contexto. Es decir, cuando hablan de encomendar, gobernar la iglesia, utiliza el término de presbíteros, que es un adjetivo que significa anciano, y utiliza el término de episcopos, que significa obispo, supervisor de la iglesia. Y Pablo lo utiliza indistintamente. Por lo tanto, el origen de llamarlo ancianos está en la práctica judía de gobernar la vida religiosa en aquella época en Israel, y en Jerusalén la iglesia adoptó este mismo término para nombrar y designar la función de aquellos que iban a gobernar la iglesia. Voy a terminar va a terminar Ruth con una oración, nuestra querida hermana Ruth, si puedes pasar a orar, y con ello terminamos. Que el Señor los bendiga. Pues vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias en esta mañana, porque tú has permitido que nos reuniésemos, tus hijos, para alabarte, para bendecirte, para darte gracias y darte el honor y la gloria que solamente tú mereces, Señor. Gracias porque tú nos has cuidado, nos has protegido, nos has traído hasta aquí, Señor. Y yo quiero darte en esta mañana las gracias también por tu palabra, por la Biblia, Señor, que es nuestra guía diaria, que es en la que nos podemos apoyar cada día de nuestra vida, aún en esta situación que estamos viviendo, como ha dicho Valentín, de soledad. Pero, Señor, sabemos que no estamos solos porque tú estás siempre con nosotros, porque tú lo prometes en tu palabra y confiamos en ello. Señor, ahora quiero pedirte que, como dices en Proverbios, no mires a derecha ni a izquierda, sino procura que tu pie se aparte del mal. Quiero pedirte, Señor, que en esta semana tú nos ayudes a cada uno de tus hijos, a cada uno de nosotros, Señor, a caminar lejos del pecado. Señor, solo lo podemos hacer con tu fuerza, con tu apoyo y con tu amor. Y te damos las gracias por todo ello en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.